Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la tutoría número 2 del curso de Ética para Administración Educativa. La tutoría de hoy va a abarcar prácticamente lo que son generalidades de un artículo académico y algunos tips relacionados con la construcción de argumentos. Mi nombre es Marian Álvarez Hernández, soy la tutora del curso y de la Universidad Estatal a Distancia. Muy bien, vamos a hacer ciertos recordatorios que se encuentran en las orientaciones. El artículo académico, que es una de las últimas evaluaciones, por la naturaleza de la evaluación tiene un nivel de análisis muy alto y la persona estudiante a la hora de construir el artículo académico va a demostrar el dominio, la apropiación de los artículos y la bibliografía consultada a lo largo del curso y su capacidad de poder plasmar sus ideas en blanco y negro, es decir, en prosa, de manera escrita. Según las orientaciones del curso, vamos a recordar prácticamente 4 elementos. Un artículo académico consiste en una investigación temática, es decir, de acuerdo a las unidades del curso, de acuerdo a los diversos contenidos desarrollados en cada unidad, la persona estudiante debe escoger una temática que le apasione, que esté vinculada, recalco, a los contenidos y a las unidades del curso. ¿Qué tipo de investigación es? Es una investigación de carácter bibliográfico. Entonces, por lo tanto, consiste en la consulta de diversos artículos, de diversas tesis, de diversas publicaciones o estudios relacionados con la temática que se escogió. Adicionalmente, según las orientaciones del curso, la persona estudiante tiene que demostrar el uso de diversos tipos de fuentes, artículos académicos, como los que leyeron en las distintas evaluaciones que han realizado, pueden utilizar tesis, ¿verdad? De la UNED, de la UCR, del TEC, de la UTN, de cualquier universidad nacional o internacional, ¿verdad? Que se encuentre en las bases de datos y puede utilizar libros. Entonces, estos son elementos importantes. La persona estudiante tiene que evidenciar el uso de diversas fuentes de consulta bibliográfica. Entonces, reitero, un artículo académico consiste en una investigación temática, es escoger un tema que puedo problematizar ese tema, ya vamos a profundizar más adelante, y es una investigación de carácter bibliográfico, en donde la persona estudiante interactúa, hace investigación en diversas fuentes sobre ese tema que ha escogido. Adicionalmente, se le recomienda a la persona estudiante, ¿verdad? En caso de que lo considere a bien, utilizar la bibliografía obligatoria, que es toda aquella bibliografía que utilizamos para realizar cada una de las evaluaciones que han desarrollado a lo largo del curso, y la bibliografía complementaria, que es esa bibliografía que viene dentro de la orientación, que es material de consulta para la persona estudiante. Adicionalmente, ¿verdad? Un elemento importante que señala la orientación es que la persona estudiante tiene que tal vez centrar su reflexión en los apartados o en el capítulo quinto de Venegas 2023. Tiene que demostrar también el uso del artículo de Prieto del 2022 y de Borges 2021. Tiene que verse dentro del artículo a la hora de que se hace la revisión el uso mínimo de 3 citas de cualquiera de estas 3 fuentes, ¿verdad? Y o 6 citas máximo. Entonces ahí también es importante que en cierta forma ya le estamos dando una orientación, ¿verdad? A la persona estudiante sobre qué tiene que versar ese artículo. Entonces sí o sí, dentro de esa bibliografía obligatoria es importante que ustedes hagan y demuestren el uso del capítulo 5 de Venegas, de Prieto o de Borges, de acuerdo a la temática que ustedes escogieron. Debe evidenciarse como mínimo 3 citas y máximo 6. Tampoco se trata de que el artículo sea pegar un montón de citas, porque de eso no se trata. Se trata también de ver cómo la persona estudiante se apropia, utiliza esas referencias para desarrollar un argumento que quiere demostrar su postura con respecto a lo que está analizando. En términos generales, dentro de las instrucciones que se les da para esa evaluación, esto es lo que se solicita como requerimientos del artículo académico. Muy bien. A continuación voy a mostrarles, voy a dejar de compartir un segundito, un, uno, un video que me encontré que me parece bastante didáctico para que ustedes puedan ver cuál es la estructura general que tiene un artículo de carácter académico. Entonces, permítanme por acá. Espero que se escuche sin problemas.
Voy a proceder a correr el video que dura aproximadamente 4 minutos. Estructura formal de un artículo académico. El título constituye la carta de presentación de la investigación. Las palabras que compongan el título deben ser dicientes, contundentes y claras. Se sugiere que el título tenga una relación directa con la tesis. Debe ser corto y potente. Datos del autor. Se refiere fundamentalmente al nombre de los investigadores que llevaron a cabo el ejercicio, al correo electrónico y la institución educativa del cual hacen parte. El resumen. Debe consignar los elementos fundamentales de la investigación. Su extensión depende de las políticas editoriales de los centros educativos. Sin embargo, en promedio oscilan entre 300 a 400 palabras. Allí se describe el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de la investigación. A esto se suma una anticipación clara de alguno de los hallazgos del proceso. Palabras claves. Se refiere a los términos más recurrentes o importantes que circulan en la investigación. Se recomienda fijar la atención en el título o en la tesis para reconocer cuáles serían las palabras claves más pertinentes. Se recomienda moverse en un rango de 3 a 7 palabras claves. Resumen en otro idioma. Este espacio tiene por fin darle visibilidad al artículo ante la comunidad investigativa extranjera. Consiste en traducir el resumen en un idioma diferente. Palabras claves en otro idioma. Contribuye de igual manera a la visibilidad del artículo ante la comunidad investigativa extranjera. Consiste en traducir, literalmente, las palabras claves que se describieron en el idioma nativo del escritor. La introducción tiene por fin presentar al lector los aspectos epistemológicos y metodológicos del artículo. En esta se debe describir el tema o problema de investigación, objetivos generales y específicos, ámbito del conocimiento o tradición disciplinaria desde la cual se está indagando, la hipótesis, recursos metodológicos de recolección y análisis de información, fuentes bibliográficas y una breve contextualización histórica del tema o problema de investigación. Desarrollo. Se refiere a la parte fuerte de la argumentación. Aquí el escritor se ocupa de relacionar ideas de manera coherente, garantizando que los argumentos propios y de otros investigadores se articulen en un ejercicio consciente. El desarrollo tiene el objetivo de ofrecer una discusión académica a partir de contextos, problemáticas y perspectivas. Resultados. Los resultados se caracterizan por evidenciar aquellos conocimientos teórico-prácticos que se obtienen como consecuencia del proceso investigativo. Al respecto, entonces, se recomienda hacer énfasis en los impactos de la investigación, los hallazgos o innovaciones educativas o disciplinares que aparecieron como producto del ejercicio investigativo. Discusión. El escenario de discusión tiene por fin brindar un reconocimiento dialógico entre los conocimientos disciplinares y los contextos propios de quien escribe. En ese sentido, se ocupa de visibilizar una serie de reflexiones donde se contrastan los conocimientos y opiniones, teniendo en cuenta el estado inicial de la investigación y su estado final. Referencias. Aquí se consignan las referencias bibliográficas que sirvieron de apoyo para la construcción del artículo. Para este espacio, se recomienda revisar los aspectos formales de los sistemas de citación. Muy bien. Este video, como les dije, me permitió rápidamente ejemplificarles esa estructura básica que les estamos pidiendo para el desarrollo de este artículo académico. A continuación voy a explicar, porque claramente el video habla de que el escribir un artículo de carácter académico es una reflexión consciente. Entonces,
podríamos pensar, ¿verdad? ¿Cuál es esa estructura que yo construyo para hacer esa reflexión consciente? No es una reflexión azarosa o desordenada. Es importante tener una estructura para que el artículo que ustedes vayan a plantear y el argumento que ustedes quieran desarrollar sea lo suficientemente claro. A continuación, en esta segunda parte, ¿verdad? Perdón, sería como la tercera parte, porque la primera parte de esta tutoría consistió en esquematizar esos requerimientos mínimos que tiene la construcción del artículo. La segunda parte tiene que ver con la estructura general de un artículo académico, que en esto me colaboró el audiovisual. Y a continuación vamos a ampliar un poquitito lo que es una estructura argumentativa o el desarrollo argumentativo. Construir un argumento tiene finalidades, tiene objetivos que es un elemento importante. Entonces, tal y como lo desarrolló el video, habla que el desarrollo es un ejercicio consciente de un argumento. Entonces, ¿cómo construimos este argumento? Procedo a leer lo que está en la diapositiva. El objetivo del discurso argumentativo es el de convencer razonadamente a otros acerca de la validez de la posición que se sostiene para que modifiquen sus puntos de vista o asuman determinadas actitudes o comportamientos. Entonces, un argumento, eso es lo que consiste, ¿verdad? En convencer razonadamente. Por eso el video habla que es un ejercicio consciente. ¿Qué otro elemento importante debemos tener en cuenta con respecto al desarrollo de este artículo? Yo les recomendaría emplear los principales elementos, recursos y procedimientos del discurso argumentativo escrito, ¿verdad? Recordemos acá que es un ejercicio escrito, por lo tanto debe tener una estructura mínima que ya se les describe en las orientaciones y el video también, que habla de una introducción, de un desarrollo y de conclusiones. ¿Qué elementos y recursos pueden utilizar ustedes? Los elementos propiamente que el curso les está facilitando, toda esa bibliografía, todo ese audiovisual que ya ustedes han trabajado. Tienen que prestarle atención a tres elementos importantes, ¿verdad? Que refiere al capítulo quinto de Venegas, que refiere a Prieto y que refiere al otro que en este momento se me está escapando, pero para que no lo olviden de revisarlo en las orientaciones. Muy bien, continuemos otro poquitito con respecto a esta presentación que les he preparado. Regularmente las personas tienden a ver, explicar y argumentar como sinónimos, pero dentro de una estructura argumentativa esto no es así. Existe una diferencia entre explicar y argumentar. ¿En qué consiste esa diferencia? Bueno, explicar consiste en dar a conocer lo que se piensa o exponer cualquier materia, tema o texto con palabras más claras, mientras que argumentar, ¿verdad? Que es distinto a explicar, refiere justamente en plantear pretensiones, ponerlas en cuestión, respaldarlas, esto es un elemento importante, produciendo razones, criticando razones y refutando esas críticas. Entonces, el argumentar es ese ejercicio consciente que nosotros vamos a darle mucha fuerza en la parte de desarrollo del artículo, disculpe. Muy bien. ¿Cuál es la estructura general de la argumentación? La primera parte, y en eso el video también lo señala, es la construcción de la tesis. Okay. ¿Qué es una tesis? Ya lo vamos a desarrollar. El segundo elemento importante cuando construimos este argumento son las bases, el tercero son las garantías y el cuarto son los respaldos. Voy a proceder, ¿verdad?, a explicar cada uno de ellos. Es importante que cuando ustedes van construyendo el artículo, lo hagan en prosa. Como se les mencionó en el video, y vuelvo a recalcar, el artículo académico tiene una fase de inicial, ¿verdad?, o introducción, un desarrollo y conclusiones, ¿verdad? Son como esas investigaciones que hacíamos en la escuela, ¿verdad? Que regularmente era esa estructura general que nos planteaban. Muy bien. ¿Qué es una tesis? Que es el primer elemento importante dentro de la construcción de un argumento. Señalo lo siguiente, es la opinión sostenida por quien en relación con el tema que se está reflexionando. Refiere a una postura que se asume ante el tema de análisis. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo voy a hacer una valoración sobre el liderazgo en administración de la educación. Y más que el liderazgo en general, voy a agarrar un tipo de liderazgo y yo voy a analizar ese tipo de liderazgo. Entonces, volvemos otra vez, ¿verdad? Hay que hacer el ejercicio de manera consciente. Entonces, primero,
¿Qué quiero reflexionar yo sobre el artículo? ¿Verdad? ¿Sobre qué quiero desarrollar mi artículo? Vuelvo otra vez al ejemplo, liderazgo. ¿Liderazgo en dónde? En instituciones educativas. ¿Ok? Instituciones educativas en general. No puedo tomar algún tipo de institución educativa. Puedo tomar preescolar, puedo tomar primaria, puedo tomar secundaria, por dar un ejemplo. Resulta que a nivel de liderazgo, ustedes saben que hay diferentes tipos de liderazgo, ¿verdad? Y yo quiero analizar un tipo de liderazgo específico aplicado a preescolar, primaria o secundaria. Y con respecto a esa postura, yo puedo estar a favor o en contra. Cuando yo ya digo tipo de liderazgo, estoy a favor o en contra, quiere decir que yo ya estoy tomando lo que se señala acá, la tesis. La tesis es una postura. Entonces, con respecto al liderazgo transformacional, por dar un ejemplo, yo estoy a favor o yo estoy en contra. O lo que señala Venegas sobre el liderazgo de tal tipo, yo estoy a favor o estoy en contra. Entonces, es importante que el artículo refleje esa postura que vamos a tomar a lo largo de todo el desarrollo del artículo, porque esto nos va a ayudar a que este ejercicio consciente sea claro y que se pueda, no solamente claro para mi persona, sino claro para la persona que lo va a leer. Ok. Hay un elemento importante, ¿verdad? Y esto lo menciono para que ustedes construyan de manera adecuada esa tesis. La tesis como tal tiene partecitas, por decirlo de alguna manera, que yo tengo que contemplar a la hora de construirla. Una tesis suele dividirse en tres partes: contexto, unidad de análisis y punto de vista. Entonces vamos con este ejemplo. Voy a ver si lo puedo agrandar. Permítanme un segundito por acá. Ok, aquí lo voy a estar manipulando para que ustedes lo puedan ver con mayor claridad. Tenemos este ejemplo que les estoy planteando. Ojo acá. La tesis tiene tres partes: contexto, unidad de análisis y punto de vista. Ojo este ejemplo que me encontré. Dice, estamos trabajando con el contexto. Durante los últimos 5 años en la Bolsa de Nueva York, ese es el contexto. La inclusión de criptomonedas en las carteras de inversión es la unidad de análisis. Es decir, desde donde yo estoy analizando, es la parte teórica, desde la inclusión de criptomonedas y carteras de inversión. Son cuestiones muy técnicas que yo estoy utilizando. Ha demostrado que mejora sustancialmente el perfil de rentabilidad y riesgos de los inversionistas. Es punto de vista. Entonces, en este caso, ¿cómo yo podría construir mi tesis, verdad, con respecto al curso de ética que estoy llevando? Entonces, ustedes pueden decir, durante los últimos 5 años en Costa Rica, en la zona norte, ahí ya yo estoy dando un contexto, ¿verdad? La crisis educativa, ¿verdad? Señalada en el 9º informe de Estado de la Educación, señala que el liderazgo transformacional, entonces ya ahí estoy utilizando, estoy dando esa unidad de análisis que yo voy a utilizar, ha demostrado que contribuye al desarrollo de instituciones educativas muchísimo más equitativas o instituciones educativas que promueven el desarrollo del personal docente. Entonces ya ese es mi punto de vista. Yo estoy tomando ya una postura con que sí, el liderazgo transformacional en el contexto que yo estoy analizando, ¿verdad? Sí contribuye al desarrollo profesional, por decir un ejemplo. Entonces, así es la construcción de la tesis. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Recalco otra vez, tesis implica tomar una postura del tema que yo voy a escoger, yo estoy a favor o en contra. Construyo la tesis verificando que me brinde el contexto, la unidad de análisis y el punto de vista. Quiero detenerme acá un segundo para no generar confusión. Dentro de la rúbrica como tal, obviamente estos componentes no están, yo les estoy dando insumos adicionales para que ustedes comprendan cómo es que se construye argumentativamente un artículo académico. Seguimos avanzando un poquitito más. ¿Qué es importante acá? Verificar que la tesis se construye utilizando estos tres elementos. Esto les va a dar a ustedes muchísimo más claridad hacia dónde tienen que desarrollar el artículo. Recalco, la tesis tiene tres partes: contexto, unidad de análisis y punto de vista. Sigo con respecto a lo que les quiero mencionar. Por ejemplo, este es un ejemplo más asociado a la parte educativa.
La educación virtual es la unidad de análisis que yo voy a utilizar durante la cuarentena, contexto, ¿verdad? En el sentido de la cuarentena refiriéndose a la pandemia, ha sido repetitiva, poco práctica e ineficaz. Ese es mi punto de vista. Esto nos obligaría a definir muy bien los calificativos expuestos y a desarrollarlos. Entonces, ojo acá. La unidad de análisis en el ejemplo asociado a la educación es la educación virtual. Dentro del curso podríamos hablar del liderazgo transformacional. Durante, ¿verdad?, la pandemia o durante tal año a tal año, ha sido o no ha promovido o es poco práctico, ha sido ineficaz. Eso ya son los puntos de vista. Entonces yo tengo que demostrar conforme yo voy desarrollando la tesis, esa componente poco práctico, buscar información sobre lo poco práctico o lo ineficaz. O sea, todos aquellos elementos que ayuden a sostener la postura que yo estoy planteando. Continúo más adelante con estos elementos sobre la estructura argumentativa. Igual a nosotros regularmente los educadores nos gusta muchísimo lo que son las tablas de cotejo y verificar. Entonces volvemos otra vez. Si ustedes quieren dudas, hagan este ejercicio consciente, ¿verdad? Con respecto a la tesis, si la tienen bien construida. Entonces, primer punto que tengo que considerar, expresa el punto de vista principal que queremos defender. Esto es nuestra postura o respuesta con respecto a un objeto de estudio o problema que hemos formulado. Entonces, ustedes chequeen ahí si sí o si no. Eso que ustedes plantearon como tesis se refiere a la unidad de análisis. ¿Queda claro cuál es el objeto de estudio o la pregunta, sí o no? ¿Contiene el contexto que ubique a la persona lectora en su área particular de discusión en el marco de referencia espacio-temporal, sí o no? Es sustentable, es decir, es susceptible de argumentación objetiva y no se reduce a nuestra opinión. Esto es importante, por eso yo señalaba hace un elemento, o sea, tengo que utilizar criterio técnico para elaborar este artículo. Es discutible, es decir, no es una postura obvia o generalmente aceptada, o sea, no estamos, como se dice popularmente, inventando el agua tibia. Es una declaración compleja que evidencia una postura o responde a un problema planteado. Esto está constituido por contexto, unidad de análisis y punto de vista. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, ustedes pueden verificar, ¿verdad? Si efectivamente la tesis que están planteando cumple con cada uno de estos elementos. Si es así, entonces nos aplaudimos, nos damos así un check en el hombro para seguir avanzando. ¿Qué son las bases? Entonces yo ya tengo la tesis que implica una postura y tiene 3 componentes. Las bases son aquellas razones, datos o hechos que se aportan para apoyar la tesis planteada. Por eso, al inicio se les decía, ustedes tienen que utilizar la bibliografía obligatoria o complementaria para ustedes encontrar esas razones, esos datos o esos hechos que apoyen lo que ustedes están sosteniendo. Entonces, responde a la pregunta, ¿qué razones, qué datos o qué hechos seleccionaré para apoyar la tesis? Entonces, en este ejercicio consciente, ustedes tienen que irse a la bibliografía y extraer esas razones que dan otros autores o autoras, audiovisual, lectura, datos que se encuentran en el informe del estado de la educación o cualquier otro informe técnico, o hechos. Por ejemplo, yo puedo utilizar una noticia que ayude a apoyar lo que yo estoy planteando. Entonces, yo empiezo a revisar, ok, lo que Prieto me señala, por ejemplo, dentro de lo que él desarrolla, contribuye a la tesis que yo estoy planteando, sí o no. Tiene que ver con el contexto, me aporta razones, datos o hechos con respecto al contexto que yo ya identifiqué, o amplía la unidad de análisis que yo estoy planteando. En el punto de vista se sustenta con razones, datos o hechos que han sido producto de investigaciones realizadas. Entonces, por eso también se les dice a ustedes que ustedes pueden ampliar con la bibliografía complementaria o hacer su propia investigación, ¿verdad? Y buscar justamente investigaciones que ya se han realizado, recientes, eso es muy importante, ¿verdad? Que vengan a reforzar ese punto de vista, es decir, que no sea algo de una mera opinión, sino que ya el dato que yo voy a jalar o la razón que yo voy a jalar o que yo voy a seleccionar ya ha sido investigado por otros, aunque sea en otros contextos, yo los puedo jalar, ¿verdad? Como tropicalizar o utilizarlos como referencia para analizar una realidad de carácter nacional, ¿verdad? Entonces ahí para que lo tomen en cuenta. Igual, esta es una manera de que ustedes verifiquen si esa información les viene a aportar en la construcción del artículo o no. Obviamente, si no les viene a aportar, es información que no vamos a utilizar. Son razones, datos o hechos que no voy a utilizar.
Continuamos otro poquito avanzando en este ejemplo de construcción de un argumento, ¿verdad? Teníamos que el primero era una tesis, la segunda son las bases, la tesis es la postura, las bases refiere a aquellas razones, datos o hechos que yo voy a utilizar para verificar y que me ayuden a sostener, ¿verdad? La tesis que yo estoy planteando. Si es así, ¿verdad? Si todo nos da así, seguimos avanzando en la construcción en este ejercicio consciente. ¿Qué son las garantías? Ojo acá. Dentro de la construcción argumentativa, las garantías son el vínculo entre las bases, ¿verdad? Lo que yo ya investigué, esas razones, esos hechos, esos datos que me ayudan a sostener la tesis. Es ese vínculo de unión, esa línea, por decirlo así, que sostiene ambos elementos. Entonces, ¿a qué responde la pregunta? ¿A qué responden las garantías? Porque las bases que se han seleccionado apoyan la tesis. Entonces, ¿por qué lo que yo escogí, esos hechos, esas razones, esos datos, efectivamente contribuyen, ¿verdad?, a sostener la tesis o no? Entonces, vamos por acá. Voy a dar un ejemplo, ¿verdad?, muy del lado de la lógica, pero necesario. Digamos que la tesis que yo estoy planteando es la siguiente. Todas las personas debemos tener los mismos derechos. La base es la siguiente, porque todas las personas son esencialmente iguales, independientes de la raza, la edad y el género. Digamos que esa información yo la tomé de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, o la Declaración de los Derechos de la Primera Generación, o cualquier otra fuente. La garantía, ¿cómo hago yo esa unión entre diciendo que todas las personas debemos tener los mismos derechos y la demostración de que independientemente somos esencialmente iguales, independientemente de nuestra raza, la edad o género? La garantía es la siguiente, donde yo uno, ¿verdad? Donde yo logro enlazar la tesis y la base de la siguiente manera. Al ser todos esencialmente iguales, tenemos iguales derechos e iguales deberes. Ahí ya estoy utilizando la información que me dio la base para reforzar lo que yo estoy planteando en la tesis. ¿Qué es un respaldo? ¿Ok? Es aquello que apoya esa unión que hice yo entre la tesis y la base. Es información con una fuente claramente específica, estadísticas, datos fidedignos, informes técnicos, hechos concretos, ¿verdad? Que vienen de fuentes adecuadas, ¿verdad? Y que responde a la pregunta en qué se apoya para sostener esa garantía. Ahí es cuando yo empiezo a sacar, por decirlo de alguna manera, el material bibliográfico que yo ya he consultado. Por eso ustedes tienen que filtrar la información, tienen que tener muy clara la tesis para saber qué información van a utilizar. Vean el siguiente ejemplo. Todas las personas debemos tener los mismos derechos porque todas las personas son esencialmente iguales independientemente de la raza, la edad o el género. Al ser todos esencialmente iguales, tenemos igualdad de derechos e igualdad de deberes. Respaldo. Así lo plantea la Declaración de los Derechos Humanos en su Carta Fundamental. Entonces ahí le estamos demostrando a la persona que está leyendo que no solamente estamos externando por escrito nuestra opinión, sino que estamos justamente respaldando lo que yo estoy diciendo ya con criterios de carácter técnico, estadística, datos fidedignos y con una fuente claramente específica. Entonces, importante, en la introducción traten de plantear cuál es el problema y proponer la tesis. Regularmente yo recomiendo a las personas que el problema lo planteen en forma de pregunta, ¿verdad? Y justamente ante esa pregunta, ante esa problemática detectada, yo voy a plantear mi tesis. Estoy a favor, estoy en contra. Ustedes definen hacia dónde lo quieren señalar. El desarrollo es la parte en donde usted ya despliega el cuerpo argumentativo, es decir, determina cuáles son sus bases, cuáles son sus garantías y cuáles son sus respaldos. Es importante, recalco, esta estructura que les estoy dando no tiene que ir como subtítulos dentro del artículo, jamás. Son orientaciones para hacer el ejercicio consciente a la hora de construir el artículo académico que se les está solicitando. Y la conclusión se resume lo planteado con anterioridad y se plantea o se repite la tesis previamente demostrada. Entonces, para poder mostrarles o para poder construirles esta presentación, consulté esta documentación que está acá.
y obviamente traté de compaginar esta información con lo que se les está solicitando en dicha evaluación. Eso es lo que yo tenía planteado el día de hoy, ¿verdad? Para poderlo compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación con respecto a la orientación como tal. Con respecto a esta última evaluación, que es una de las evaluaciones que tiene un porcentaje realmente alto. Voy a proceder a leer detenidamente, ¿verdad?, la orientación de la tarea número 7 del artículo académico. La fecha de entrega es a partir del 18 al 24 de noviembre, tiene un valor porcentual de 25% y un puntaje de 50 puntos. El objetivo, volvemos otra vez, es realizar un análisis producto de una pequeña investigación que contenga los aspectos generales de un trabajo de investigación y que el análisis realizado permita fundamentar la toma de decisiones en el ámbito profesional. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Vean y déjense guiar por el objetivo. Es realizar un análisis que ya les indiqué estructuralmente cómo pueden hacer ese ejercicio consciente, ¿verdad? Y traten de fundamentar la toma de decisiones desde el ámbito profesional sin perder de perspectiva que el curso es de ética profesional, ¿verdad? Eso es un elemento en el ámbito de la administración de la educación. La estructura básica que debe tener el artículo. El artículo debe tener la estructura básica tal y como se lo señalaba. A partir de las evaluaciones anteriores del curso, se debe realizar una investigación temática, como se les planteé al principio. Adicionalmente, deben profundizar. ¿Cómo van a profundizar? Con la estructura que les expliqué hace un ratito. Para ello, deben escoger el tema. Entonces, volvemos otra vez, tomando en cuenta la estructura que ahora les planteé. El tema tiene que ir relacionado con una postura con respecto a lo que ustedes quieren desarrollar. Debe ser una revisión bibliográfica, entonces el artículo refiere a una investigación de carácter bibliográfico y eso es importante que lo recalquen en el artículo. El artículo no es producto de una investigación aplicada, no es producto de un trabajo de campo, no es producto de la aplicación de instrumentos, sino que es un análisis de carácter bibliográfico y debe redactarse en un máximo de 15 páginas y un mínimo de 10. La portada no se incluye como número de páginas. El punto B de la evaluación dice debe incorporar aspectos relevantes, que ya se los sinteticé en el esquema, el capítulo 5 de Venegas, el título de liderazgo y gestión ética del centro educativo, hacia eso tiene que ir orientado el artículo. De Prieto y de Borges también tienen que utilizar esa información y de esas tres se les pide, ¿verdad?, que sí o sí demuestren dentro del trabajo mínimo 3 y máximo 6 citas, según la normativa APA que ustedes ya han manejado bastante bien. El artículo debe contar con portada que contenga el título de la autoría, ¿verdad? En el video que ahora les compartí, ustedes verán ahí, y aquellos que consulten a posteriori la grabación de la tutoría, ahí claramente el video en eso es bastante claro, y también con respecto a las palabras claves, ¿verdad? Y el resumen, eso es importante. La investigación debe contener 3 elementos, ¿verdad? Como se los mencionaba ahora, introducción, resultados, discusión y conclusiones. La introducción que se les está solicitando, bueno, que elaboren un pequeño marco teórico. Entonces, ese marco teórico, ¿cómo lo construyo? Como les dije hace un ratito, ustedes consultan, ¿verdad? Esa bibliografía del curso, ustedes toman aquellos elementos, ustedes dicen, no, yo lo voy a analizar por acá porque es lo que yo me siento más empatía, ¿verdad? Por esos temas o esos argumentos desarrollados y ustedes van construyendo un marco teórico. Marco teórico refiere a conceptos que se van a ver analizados dentro de su trabajo, posturas, teorías, principios, entre otros. Eso es lo que quiere decir marco teórico. La extensión no debe ser más allá de 2 cuartillas, eso prácticamente estamos hablando de una página aproximadamente, página y un poquito más. Los resultados, se narra cada uno de los resultados alcanzados mediante la revisión bibliográfica. Entonces ustedes pueden, a la hora que ustedes van generando el argumento, ustedes ya van sacando resultados, pueden detectar que, digamos, la postura que ustedes tienen, un ejemplo, digamos que yo estoy a favor del liderazgo transformacional y me encontré un artículo de un ejercicio que se hizo en otro país en donde aplicaron en una institución educativa ese liderazgo y que la institución logró mejorar. Ok, ahí voy, yo voy cotejando. Entonces llegó uno de los resultados que en Costa Rica no se aplica, pero si se aplicara, posiblemente se pueden llegar a X mejoras en la institución educativa. Eso es un resultado, ¿verdad? Cuando yo logro cotejar lo que yo estoy planteando versus otra realidad.
La discusión de los resultados va muy asociado a lo que les acabo de mencionar y las conclusiones. Siempre yo digo lo siguiente, en las conclusiones, cuando ustedes van a construir las conclusiones, traten de transformar o de responder esa primera pregunta que dio origen al artículo. Entonces, justamente ahí es donde ustedes logran ir diseñando esas conclusiones a las cuales van a llegar cuando desarrollen adecuadamente el artículo y todas las referencias tienen que estar dentro de la bibliografía consultada. Entonces, todo aquel material que usted consultó, ya sea bibliografía obligatoria del curso que utilizaron para sus evaluaciones, ya sea de la bibliografía complementaria que está en las orientaciones o cualquier otra bibliografía que usted consultó, tiene que ser bajo la normativa APA. No olviden, por favor, subir el artículo, ¿verdad?, en formato PDF y verifique que lleven cada una de las partes. Eso es prácticamente lo que la orientación señala y lo que les presenté hace un ratito, ¿verdad? Que tiene que ver con lo mínimo que debe traer el artículo, ¿verdad? En la primera parte de la tutoría que les estoy brindando. Después, presten atención a ese video que les acabo de mostrar. Ese es bastante didáctico y pedagógico el video. Y presten atención a esa estructura que les expliqué hace un ratito de cómo se construye un argumento. Eso les va a ayudar muchísimo a desarrollar el artículo. Entonces, en términos generales, eso sería con respecto a esta evaluación que tienen pendiente, ¿verdad? Que es una de las que tiene un porcentaje muchísimo más alto y que regularmente les genera bastante ansiedad, pero tranquilidad por ahí. Yo no voy a penalizar si un artículo viene con 2 o 3 páginas más, ¿verdad? Puede ser que se vea un artículo de 2 páginas, pues ahí sí me asuste un poquitito, ¿verdad? Pero no sean tan, por lo menos conmigo, ¿verdad? No sean tan rigurosos con eso. Tampoco es que me van a entregar un artículo de 1 página, ¿verdad? Entonces, por ahí la racionalidad primero. Otro elemento importante que no se les olvide, que regularmente a la mayoría de los estudiantes de este curso se les olvida, es la autoevaluación, que es una evaluación adicional, ¿verdad? Ya es una de las últimas evaluaciones, que es sencillamente que ustedes verifiquen cómo ha sido su desarrollo durante el curso. Entonces, a veces los estudiantes se les va, ¿verdad? Hacer esa evaluación y pierden ese pequeño porcentaje. Entonces, ahí prácticamente eso es lo que les preparé, ¿verdad? Para compartir hoy con el día de ustedes. No sé si hay alguna otra pregunta referente a la construcción de estas dos evaluaciones. Ana Lorena, bienvenida. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, por dicha. No sé si tienes alguna pregunta directa. Aquí estoy. Bueno, veo las instrucciones bastante claras. Creo que el artículo, si no me equivoco, viene orientado a lo que expone en el capítulo 5 de Pedro Venegas, por ahí. Exactamente, usted lee a Pedro Venegas, lee a Prieto y lee al otro, y usted dice, uy, me gusta esto, voy por acá, usted decide, estoy a favor, estoy en contra. Cuando veas ahí en la tutoría, ahí yo te explico cómo construir un argumento, que es bastante sencillo, y por ahí te vas. Eso es prácticamente sí o sí, se les está recomendando utilizar esos 3 de base. Tienen que presentarme 3 citas o 6 citas máximo de esos 3, pero puedes utilizar cualquier otro que haya sido trabajado durante el curso en otras evaluaciones o cualquier dato del informe de la educación o cualquiera, pero sí tiene que reflejarse así como con mucha claridad el uso de esos 3, ¿verdad? Pero el artículo, sí, al ponerle yo esa restricción, quiero que reflexionen sobre lo que Venegas plantea en ese capítulo. Entiendo, profe, gracias. Muchísimo bueno, gusto. a mí me llama mucho la atención y siempre he abogado por eso, lo que es esta parte de liderazgo y justicia social, porque yo creo que va muy de la mano. Exacto, exacto, sí. Y eso sí. Es un tema muy amplio, pero digamos, yo lo puedo reducir, digamos, qué sé yo, mi espacio. Exacto. Ahí hace un ratito estaba explicando que cuando uno construye una tesis, digamos, a vos te gusta el liderazgo asociado a la justicia social, ¿verdad? Eso es lo que me menciona. Entonces, digamos, te puede valorar hacer la reflexión de su artículo como con esa unidad de análisis, pero lo contextualizas ya sea a una institución educativa, a un área de la educación propiamente, qué sé yo, preescolar, primaria, secundaria, o incluso a una zona geográfica en específico. Entonces ahí es cuando ya vos estás agarrando lo que es la unidad temática y estás contextualizando. Contextualizar es súper importante, lo vas a ver cuando ya veas el inicio de la tutoría. Es vital, eso es lo que a vos te va a permitir como no perderte en el artículo y decir, no, tengo mucho y no estoy diciendo nada. Entonces por ahí para que le prestes atención.
No, sí, vamos a ver, hay mucho que hablar sobre ese tema y sobre todos los temas, digamos, que se han expuesto a lo largo del curso. Sí, Pero yo pienso, y creo no equivocarme, que también hay que indagar primeramente, o sea, tú te casas con ese tema por decirte algo, pero hay que indagar si hay bibliografía exacto, actualizada, suficiente, respaldada, de fuentes que sean exacto. fidedignas para poder basarte en eso, si no me equivoco. Y sí. Exacto, exacto. Incluso puedes indagar sobre datos específicos, puedes hacer esta hipótesis, vos puedes decir, puede ser que ese tema no sea tan investigado en Costa Rica, pero chequemos si en otras latitudes sí, donde sabemos que la educación está un poquito mejor, inclusive está un poquito peor, ¿verdad? Entonces, como hacer esa cuestión comparativa, eso ayuda muchísimo también. Esa parte se vale, poder, qué sé yo, que Colombia, o por qué no irme tan largo, Sí, Panamá. exacto, exacto, sí. En Okay. la primera Estamos parte bien, profe. sí, en la primera parte del video yo les explico ahí también cómo pueden hacer esa Sí. reflexión, porque la idea es que el artículo realmente les deje, no es que lo hagan ahí como por nada más hacerlo, y ojalá que un artículo tenga bueno, ahí yo les voy a poner en los comentarios si el artículo puede ser objeto de publicación o no. Muchas gracias, profe. Yo creo que por ahí vamos caminando con el asunto. Perfecto, no, cualquier duda que tengan, ahí estoy a la orden, Te agradezco. con mucho gusto. Bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta. Si no, cualquier cosa, yo obviamente dejo la grabación en el entorno para que ustedes la consulten y voy a estar pendiente de cualquier consulta que tengan ahí en el foro de dudas. Más bien que tengan una excelente tarde y un excelente inicio de semana y que ya parece que va saliendo el solcito en algunos lados y que las condiciones en las que se encuentran otras personas vayan mejorando progresivamente. Entonces, un abrazo a la distancia y muchísimas gracias por sacar el tiempo para conectarse. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes.